para testimonio a ellos. 45. Pero ido él, comenzó a publicar lo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Padre, reconocemos que de no ser por tu gracia y tu inmensa misericordia, nosotros no podríamos estar acá. Gracias, Dios, por darnos esa oportunidad de congregarnos, de reunirnos un grupo de tus hijos creyentes en Cristo Jesús, para poder ser edificados, consolados y enseñados por esta palabra. Guíanos, Dios, prepara nuestra mente, nuestro corazón, que podamos, Señor, ser edificados y que podamos tomar en cuenta que cada uno de nuestros hechos y de nuestras palabras deben ser orientadas a glorificar. En el nombre de Jesús, muchas gracias por permitirnos reunirnos hoy en este lugar. Amén. Bien, el tema, hermanos, de esta noche es: Jesús sana al leproso. Y después de haber leído estos versículos del número 40 al 45, queremos entender cuál fue el propósito y cuál fue lo que hemos podido entender a lo largo de este capítulo 1. Como dije hace un momento, hay prácticamente 7 sermones, este es el 7º, de solamente un capítulo. Pero llegado ya al final de este capítulo 1 de San Marcos, podemos ver de que estamos ante un acontecimiento en el cual una persona estaba enferma, pero a la misma vez de su estado de salud, también era una persona que era excluida. Posiblemente nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido excluidos. Y ahora me va a decir, ¿y qué es eso? ¿Qué es excluir a alguien? ¿Me dejaron solo? No, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos excluyen? No nos toman en cuenta, ¿verdad? Hay una fiesta, pero no me invitaron. Entonces, ¿qué hicieron conmigo? Me excluyeron, ¿verdad? Posiblemente nosotros a lo largo de nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, nos hemos sentido en algún momento excluidos. No nos invitaron, no nos tomaron en cuenta. Los varones a veces queríamos jugar fútbol, ¿verdad? Pero le decían, no sos muy malo, y lo hacían a un lado. O las señoritas decían, no, yo quiero jugar, ¿verdad? Decían, no, te vas a quedar cuando alguien salga, y nadie salía, entonces no jugaba. Sin embargo, al sentirnos excluidos, trae también con él un cierto grado de humillación.
Porque no es fácil superar algo cuando nos han excluido. Y a veces, como dije, nos han excluido en la escuela, nos han excluido en el trabajo, cuando de repente vamos llegando y todos los demás estaban platicando, pero se callan. Un gran silencio. Eso quiere decir que a nosotros nos están excluyendo de esa conversación. A veces nos han excluido en el trabajo, en la iglesia también. ¿O creen que no? Sí, también nos han excluido. Sin embargo, lo que vamos a ver a lo largo de estos versículos es cómo este hombre, habiendo contraído una enfermedad que le excluía de la sociedad, que le excluía de su familia, que le separaba de poder reunirse donde los judíos se reunían, él era prácticamente separado por su condición de salud. Ese era el motivo por el cual este hombre tenía que cargar sobre su cuerpo no solamente una infección o un daño a nivel cutáneo, a nivel de todo su cuerpo. Era algo que se podía ver. Y a veces nosotros posiblemente hemos sido marginados por nuestra condición económica, por nuestra forma de pensar o por muchas cosas en nuestra familia. Y así ha sucedido siempre. Sin embargo, este hombre, al ser separado de su familia, él prácticamente no podía acercarse a ninguna persona. Ellos, cuando iban pasando, tenían una forma de vestirse que era notable. Ellos dejaban su pelo sin peinarse. Sus vestidos eran rotos. Y a la misma vez ellos tenían que gritar. ¿Y cuáles eran sus palabras? Inmundo. Esas eran sus palabras. Él tenía que gritar inmundo, inmundo, para que las personas pudiesen apartarse de donde él iba a pasar. Todo eso pasaba por una condición religiosa que existía en el pueblo judío. Y en Levíticos nosotros encontramos qué era lo que Dios mandaba y mandó por medio de Moisés para cuando una de estas personas sufriese un tipo de enfermedad como la lepra. Sin embargo, este hombre, en su clamor desesperado, llegó y buscó de Jesús y no se quedó allí. Él tenía que guardar cierta distancia y no acercarse a Jesús. Sin embargo, él, humillado, busca un acercamiento, confiando en que aquel a quien él estaba buscando tenía el poder y la voluntad de poder restaurar
su salud. ¿Y qué es lo que sucede? Esta enfermedad de la lepra no era simplemente una enfermedad física, porque a veces nosotros notamos lo que podemos ver, pero ¿quién conoce el corazón del ser humano? Solamente Dios. ¿Quién conoce nuestros pensamientos? Solamente Dios. Porque a veces nos sorprende cuando de repente nos damos cuenta de algunos hechos o acontecimientos de personas y decimos, yo lo veía normal. Nunca creí que esta persona llegase a hacer eso. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué llegó a cometer tal o cual pecado o delito o lo que sea? Porque nadie conoce sus pensamientos. Y el único que los conoce es Dios. Sin embargo, esta enfermedad no solamente afectaba la parte física, sino que también la parte social, la parte familiar, la parte espiritual. Y eso también es lo que sucede con el pecado del ser humano. ¿Quién ha pecado el día de hoy? ¿Quién es el primero, dice, de esta congregación? Hoy se quedó atrás. Todos cometemos pecados a diario. Todos. Pero a veces son cosas que no vemos. A veces son cosas que no las notamos. Pero están allí en su corazón. Están ahí en su mente. Y Dios las sabe. Y Dios las conoce. Sin embargo, este hombre tiene la confianza de poder acercarse y pedir que Jesús pueda hacer el milagro en su vida. Y dice el versículo 40. Vino a él, dice, desde Colombia se vienen a atacar los temblores. Siempre que hay temblores pasa, ¿verdad? Ya pasó el susto, algunos están tocando hasta el pecho. O sería el estómago y dice, si pasa algo me voy a ir con hambre. No pasa mayor cosa. Bien, Jesús había comenzado su ministerio en la región de Galilea y es allí donde este hombre se acerca a él. Y dice el versículo 40, vino a él un leproso rogándole e hincada de rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiar. ¿Qué movió a este hombre a poder acercarse a Jesús y poder pedirle? No le pidió dinero, posiblemente su condición económica era mala, pero no pidió dinero. Lo único que le pidió es que si quieres, no le dijo si puedes, porque él sabía que Jesús podía hacerlo. Le dijo si quieres.
Y a veces nosotros pedimos algunas cosas, pero tenemos grandes dudas en nuestra mente y corazón y difícilmente logramos alcanzarlo. Pero este hombre le dijo, si quieres, puedes limpiar. Este hombre estaba completamente destruido de su cuerpo. Tenía una destrucción en su familia, una separación en la sociedad y no podía llegar a las sinagogas. Tampoco su condición espiritual era la mejor. Sin embargo, busca el mejor lugar para poder ser restaurado. Y busca a Jesús. Y le dice, el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Al igual que este hombre estaba separado de todo, de su familia y de todo, el pecado en el ser humano nos separa de la comunión con Dios. Por eso es que es bien importante, y acá siempre se nos dice que es bien necesario que nosotros confesemos nuestros pecados a diario. Porque hemos pecado a diario, de la misma manera es necesario que también los confesemos. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue movido a misericordia. Es una respuesta de compasión de parte de Jesús para con este hombre. Jesús fue movido a misericordia, pero a la misma vez extendió su mano. ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado de esa misericordia de Dios? ¿Cuántas veces hemos pedido que Dios pueda extender su mano en favor de nosotros? Muchas veces. Y el problema a veces, casi siempre el ser humano lo asocia a necesidades. Pero fijémonos bien, este hombre no pidió dinero. Este hombre le pidió que si quería, le limpiase. Y Jesús, después de haber extendido su mano y haberle tocado, ¿qué pasó después? Dice el mismo versículo 41. Le tocó y le dijo, quiero. Eso es lo que Dios nos ha estado diciendo a cada uno de nosotros siempre. Él siempre ha querido el bien de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que hemos sido orgullosos, los que nos hemos sentido autosuficientes. Nos hemos sentido capaces y allí ha crecido nuestro ego. En otras palabras, la humildad está muy lejos de nosotros. No, yo soy don fulano de tal o la señora acá. Yo ya tengo un título académico, tengo posesiones materiales, tengo esto, lo. ¿Y eso de qué nos sirve?
El día que nos dicen, nos vamos, no arregle maleta que no la va a necesitar. Aquí queda todo. Aquí queda todo. Esto prácticamente lo que Jesús hace por este hombre es algo que iba en contra de las normas religiosas de su época. Eso no era común que alguien se acercase a un leproso. Porque ¿por qué le recomendaban los religiosos o la sociedad misma que no tocase a un leproso? ¿Qué era lo que le iba a pasar? Se iba a contagiar. Y hace un par de años nosotros andábamos, pero guardando la distancia. Hemos vivido nosotros en carne propia algo bien difícil de superar. Y gracias a Dios y a su misericordia, nosotros hoy estamos acá. Muchos no pasaron el 20, ¿verdad? El 2020. Y se fueron. Algunos hermanos en Cristo se nos adelantaron. ¿Y allí de qué servía el dinero? ¿De qué servía lo que usted pudiese ser? No servía para nada. Desde el momento en que a usted le decían que tenía dicha enfermedad o que era positivo con ese virus, creo que algunos de esos se pudieron haber muerto. No los mató la enfermedad, sino la misma presión. Muchas personas eran encerradas sin poder ver a su familia, sin poder estar y despedirse de ellos. Pero esas son las sociedades. Así es el mundo. Y hoy nosotros estamos viendo el ejemplo de cómo Jesús no puso un límite. Jesús pudo haberle dicho, no te acerques, sé sano. Y se pudo haber ido aquel hombre completamente sano. Pero Jesús le tiende su mano y le toca. ¿Cuántas veces Dios nos ha tendido su mano? Y nosotros, bien, gracias. Es por mi capacidad. Lo que sucede es que yo soy el más inteligente de mi familia. Y algún hermano por acá dice que él ya avanzó y ahora tiene fósforo. Y eso le ha permitido a él superarse. Sin embargo, esto generó un impacto. ¿Cuál fue el impacto que generó en ese momento en Galilea en las personas que estaban alrededor? ¿Qué fue lo que ellos pudieron notar en aquel hombre? Que ya no tenía lepra. Y dice el versículo 40, vamos con el 42, y dice, y así que hubo hablado, dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Cuando nosotros hemos sido perdonados en un momento del tiempo de nuestra vida, fuimos perdonados de nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los pasados
los presentes y los futuros. Y Dios nos dio la justificación. Aunque no lo mereciésemos, aunque no hayamos hecho nada para ganarla, Dios nos ha declarado justos. Y eso pasó en un momento. Y hemos sido libres de la pena del pecado. Pero el impacto que crea este hombre a veces no es el mismo impacto que nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestro grupo de trabajo, con nuestros compañeros o en la iglesia misma. Y a veces nos han señalado y nos dicen, no, es que para ser como fulano o como sultano, mejor no. No hemos sido capaces de demostrar ese cambio por el cual Dios ya lo hizo. El impacto de este hombre lo vemos en el versículo 43. Y dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Dios le había dejado limpio su cuerpo y le dio algunas recomendaciones. Pero generalmente Dios nos ha perdonado y nos ha llamado a un proceso de santificación, a un proceso que durará toda la vida. Y lo único que podemos hacer en él es ir creciendo día con día. Pero como el ser humano siempre se caracteriza por hacer lo contrario. Sino cuando le dicen a alguien en la casa la pintura fresca, ¿verdad? Un rotulito. Y ahí nos vamos acercando hasta que le ponemos el dedo para comprobar si en realidad la pintura estaba fresca. ¿A dónde Dios mandó a Jonás a predicar? A Nínive. ¿Y para dónde se fue? Sentido contrario, ¿eh? Eso es lo que normalmente el ser humano siempre busca hacer. Porque es más fácil para nosotros, como seres humanos, hacer lo malo que lo bueno. Es mucho más fácil destruir que construir. Y así nos cuesta. Es por eso que estamos en este bendito proceso de santificación progresiva. Y dice el versículo 44, y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Había una serie de situaciones que había que hacer para que el sacerdote lo declarase completamente limpio. Sin embargo, nosotros hemos tenido el beneficio de que quien pagó por sus pecados y los míos en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Éramos nosotros los que deberíamos haber muerto, pero no fue así. Por lo tanto, deberíamos de
seguir siendo personas agradecidas. Jesús toma el lugar de este leproso. ¿Por qué? Porque el leproso, después de haber sido sanado, él tuvo la oportunidad de poder regresar con su familia. Él tuvo la oportunidad de poder ir y reunirse con sus compañeros de trabajo, en su negocio, en lo que fuese. Sin embargo, nosotros, como dije hace un momento, éramos quien deberíamos haber pagado por nuestros pecados. Pero Jesús fue crucificado en lugar de cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio de algo que nosotros no podemos pagar, no podemos ganar y no podemos lograr por méritos propios. Jamás. Porque Dios nos ha declarado justos. Y eso es lo que dice su palabra. Quiero concluir con esto. El día de ayer, en cada uno de nosotros, es historia. Ya pasó. Lo que no hicimos, se quedó. El día de mañana, ¿qué dice la Biblia que es el día de mañana? Es incierto. No sabemos. Ahorita nos acaban de asustar hace un ratito. Y aquí está. Sin embargo, si no sabemos qué será de nosotros el día de mañana, ¿qué es el día de hoy para nosotros? Es un regalo de Dios. El día de hoy es un regalo. Y por eso estamos en este lugar. Agradecidos con aquel que todo nos ha dado, que se sacrificó por nosotros y que a la misma vez un día seremos glorificados en su debido momento. Todos los justificados seremos glorificados. Avancemos cada día en este proceso de santificación con el regalo que a diario Dios nos da, que es la vida. Vamos a orar en esta noche. Padre, reconocemos que sin ti